Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bienvenidos, chicos. El día de hoy soy la doctora Jacqueline Shimabukuro Teruya. Vamos a empezar con la primera clase. Creo que se quedaron todos, ¿no? Sí, está la mayoría. Bueno, esta primera clase, como ya les mencionó la doctora Arce, va a tratar sobre la ovulación, algunos puntos de la implantación, el diagnóstico del embarazo y algo sobre la genética y el desarrollo fetal y embrionario. Es una clase un poquito larga, la trataremos de hacer lo más resumido posible para que no se aburran y cualquier pregunta que tuvieran me la hacen saber, ¿sí? Interrumpen nomás, ¿sí? O levantan la manito, como gusten. Entonces empezaremos con el tema ovulación, fecundación e implantación. Entonces el inicio de la vida se da desde mucho antes de que se haya unido el espermatozoide con la placenta, con el óvulo. Entonces hay una serie de cambios hormonales que se van a producir durante el ciclo menstrual, el ciclo ovárico, que van a llevar a que la mujer pueda ovular y por ende pueda aportar el folículo maduro para la fecundación con el espermatozoide. Entonces vamos a ver este cuadro clásico, ¿no? Este dibujo clásico en el cual vemos que a través de los impulsos que genera el hipotálamo, la glándula pituitaria va a generar las hormonas gonadotrofinas. Las dos más importantes, la FSH y la LH. Gracias a la FSH, que es la hormona folículo estimulante, y a la hormona LH, se va a producir todo este ciclo de la ovulación y de la menstruación, y por ende también de la fecundación. La FSH va a permitir la maduración de los folículos. Una vez que ya tenemos el folículo maduro, van a haber picos de LH, de la hormona LH, que van a permitir la ovulación. Una vez que se produce la ovulación, hay dos caminos, ¿no? O se produce el embarazo, ¿no? Con el espermatozoide, o en todo caso, este óvulo va a pasar a formar el cuerpo lúteo, ¿no? Este cuerpo lúteo que ayuda a mantener a la gestación en el inicio hasta que se genera la placenta, o en todo caso, se va a perder con la menstruación. Y por otro lado, importante también, es el desarrollo o el ciclo del endometrio, ¿no? Vemos que el endometrio es muy importante para que se produzca la implantación o la anidación. Tenemos que el endometrio va a producirse una serie de cambios en ella, ¿no? Desde la fase menstrual van a comenzar a crecer los vasos sanguíneos, después estos vasos sanguíneos van a ser esponjosos y después va a haber una capa compacta. Todos estos cambios van a producir que al día 14 se pueda embarazar la mujer, o en todo caso, si no es así, por deprivación de las hormonas, se va a descamar y nos va a venir la menstruación. Este cuadro ténganlo en cuenta siempre, ¿no? Para todo lo que es la ovulación, la menstruación, la fecundación y la anidación. Bueno, la ovulación consiste básicamente en la liberación del gameto femenino del folículo maduro. Es el momento, en la mayoría de mujeres va a suceder en el día 14, pero en aquellas mujeres que son irregulares o que sufren de algunas enfermedades como el síndrome de ovario poliquístico, esta etapa de la ovulación puede demorarse muchos días o hasta meses, y es por eso que no ven la menstruación como debería ser.
Acá vemos una foto, ¿no? En la cual vemos el momento exacto donde se rompe el folículo y suelta el folículo maduro para que vaya hacia las fibras y a las trompas y puedan encontrarse con los espermatozoides. Entonces, para que se produzca todo este ciclo, como les había mencionado, el inicio de la secreción, hay un inicio de la secreción súbita de las hormonas gonadotrofinas, que es lo que resulta en el aumento de la secreción de estrógenos por los folículos preovulatorios y es un indicador preciso de la predicción del momento de la ovulación. Esta se presenta 24 a 36 horas antes de la liberación del ovocito por el folículo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque hay momentos en que una paciente dice, ay, ¿por qué no me embarazo? O ¿por qué no ocurre tal cosa? Entonces, como vemos acá, si uno no sabe bien cuándo ovula, si uno no sabe bien tampoco cuánto dura la ovulación, entonces está pensando que en cualquier momento del ciclo se puede embarazar. Bueno, recalcándoles, ¿no? Estos picos que sufren las hormonas, ¿no? Primero el pico de FSH, luego el pico de LH, que justo sucede 12 horas antes de la ovulación, y los cambios que van a producirse en los estrógenos y la progesterona durante el transcurso del ciclo, ¿no? La primera fase del ciclo ovárico es la fase folicular, luego se produce la ovulación y luego viene la fase lútea, ¿no? Y en lo que es en el ciclo del endometrio, tenemos, ¿no? Primero la fase secretora y después la fase excretora o de la progesterona. La ovulación. La máxima de secreción de LH se presenta 10 a 12 horas antes de la ovulación y activa el reinicio del proceso de meiosis en el ovocito con la expulsión del primer cuerpo polar. Entonces, en lo que es ovulación, recordar siempre estos dos momentos, el pico de FSH y el pico de la LH, ¿no? Más o menos en la mayoría de mujeres sucede en el día 14, pero en algunas de ellas puede retrasarse más, pero siempre después de que se produce la ovulación, 14 días después nos viene la menstruación, si es que no se han embarazado, ¿no? Entonces, en la ovulación hay un pico de LH, hay también una liberación de prostaglandinas y enzimas proteolíticas, que son las que nos van a permitir la ruptura del folículo maduro y, por lo tanto, la expulsión lenta del ovocito. Entonces, luego de esta ovulación, entonces pasamos a la siguiente etapa, que sería la fecundación, ¿no? Vemos aquí fotos a nivel microscópico de lo que sucede en el momento de la fecundación. Instante de la concepción. Más o menos hay una expulsión o una formación de 60 a 500 millones de espermatozoides en cada eyaculación. Estos espermatozoides avanzan muy rápido, 2 a 3 milímetros por minuto, y más o menos en la mayoría de ellos, a las 5 horas, llegarán hasta el folículo maduro. Pero incluso hay algunos reportes que hay algunos espermatozoides muy rápidos que llegan en 5 minutos, pueden llegar hasta la trompa. A nivel de la trompa solamente vamos a encontrar entre 300 a 500 espermatozoides y solo uno de ellos va a poder penetrar dentro del óvulo, ¿no? Acá vemos de los miles y millones de espermatozoides que ingresan, solo 300 a 500 van a llegar hasta la trompa en búsqueda del folículo maduro. La fecundación es, pues, una secuencia de fenómenos coordinados que se inician cuando entran en contacto ambos gametos y culmina con la fusión de ambos pronúcleos, ¿no? El masculino y el femenino. El proceso de fecundación dura aproximadamente 24 horas. Acá vemos el folículo maduro con miles de espermatozoides, de 300 a 500 espermatozoides van a llegar hasta las capas de la
del folículo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el espermatozoide va a atravesar dos capas. El ovocito presenta dos capas celulares que la rodean, ¿no? La corona radiata, que está formada por células de la granulosa, y la zona pelúcida, que es una espesa membrana glicoproteica esencial para la unión especie específica del espermatozoide, ¿no? Entonces vamos a ver acá algunas imágenes, ¿no? De cómo se va a ir produciendo la fecundación. Entonces, tenemos acá en la imagen número 1, hay un pequeño espermatozoide, ¿no? Que va a atravesar la corona radiata y luego de esta penetración de la corona radiata va a ir hacia la zona pelúcida, ¿no? Esta membrana glicoproteica que luego se va a fusionar prácticamente para cerrar esta membrana y no ingresen más espermatozoides. Inmediatamente en la figura 4 vemos que se produce la fusión de los núcleos, ¿no? Tanto femenino como masculino se fusionan rápidamente. Entonces el espermatozoide presenta una membrana que cubre la porción anterior de la cabeza, llamada acrosoma, donde contiene una gran cantidad de enzimas hidrolíticas, ¿no? Las dos más importantes, la hialuronidasa y la acrosina. También tenemos otras enzimas como la neurominidasa, la fosfatasa acilsulfatasa colagenasa, la fosfolipasa C y la beta-galactosidasa. Entonces, las dos principales, la hialuronidasa y la acrosina, son las que van a permitir que se forme esta reacción acrosómica que pueda pasar el espermatozoide, ¿no? Gracias a esta enzima se consiguen dispersar las células de la corona radiata y abrir la brecha en la zona pelúcida, ¿no? Rápidamente atraviesan la zona radiata y pasan hacia la zona pelúcida y nuevamente se cierra esta zona pelúcida para no dejar ingresar más espermatozoides. Entonces acá lo podemos ver en otra lámina, en otra figura, ¿no? Vamos a ver la reacción acrosómica. Primero atraviesa la zona pelúcida. Hay una reacción acrosómica que permite que las enzimas rompan esta zona pelúcida e inmediatamente, una vez que ingresan, cerrarla también, fusionar estas membranas, esta membrana pelúcida, esta zona pelúcida, para que no ingresen otro espermatozoide más. Y internamente, y a nivel de las células, se va a producir la unión de los núcleos femenino y masculino, ¿no? Entonces, básicamente tengamos en cuenta que las fases de la fecundación sería penetración de la corona radiante, reconocimiento y adhesión de la membrana, reacción acromosómica por este receptor de membrana, que es la glicoproteína ZP3, la denudación y la penetración de la membrana pelúcida del receptor con la ZP2. Y luego hay la fusión de las proteínas de ambos gametos. Acá podemos ver en esa lámina las partes del espermatozoide, ¿no? La cola, la porción mediana, la cabeza, que tiene la puntita del acrosoma, ¿no? Y también en la cabeza lleva el núcleo, está el núcleo de este espermatozoide, ¿no? Entonces, una vez que ingresan los espermatozoides por la vagina, tienen que ir o migrar, ¿no? Corren rápidamente hacia la trompa, ¿no? Ahí buscan al folículo maduro, el espermatozoide entra en contacto con la corona radiada, luego se introduce en la zona pelúcida y la cabeza del espermatozoide penetra en el óvulo a través de la membrana plasmática. He puesto dos tipos de tratamiento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Se está filtrando. Creo que se está filtrando, ¿no? Ya. En la fecundación se va a producir bloqueo de la polispermia, ¿no? Lo que les mencionaba, ¿no? Una vez que ingresa el espermatozoide, hay una reacción,
¿no? Cortical, hay enzimas y receptores que van a hacer que se cierre rápidamente. Por favor, apaguen sus Cuando te micros. vayas, tócate tu besito. El verde. Sí. Hola. Apaguen sus micros. Luego el ovocito reanuda su segunda división meiótica y se forman los pleonúcleos masculino y femenino. Bueno, estas son dos términos que debemos conocerlo. La singamia es cuando los pleonúcleos rompen sus cariotecas y la anfimipsis, que es cuando se produce ya la metáfise mitótica. El fin es la fertilización, ¿no? Empieza la primera división mitótica de la segmentación del cigoto. Y acá vemos, ¿no? Otra vez las etapas de la fecundación, la penetración de la corona radiada, el paso por la zona pelúcida y la fusión de los proonúcleos. Una vez que ya se ha producido la fecundación, van a haber una serie de mitosis, ¿no? A nivel celular, y se va a formar primero el embrión post-fecundación, todavía recién tiene los dos núcleos, ¿no? Femenino, masculino, pero luego se unen y ya forman el cigoto o huevo, ¿no? De ahí comienzan las divisiones, ¿no? La mitosis, la meiosis, y más o menos para el día 3 post-fecundación, ya vamos a tener unas 6 células, y así van a ir avanzando, ¿no? Para el día 5 a 6 ya vamos a tener la mórula, que más o menos son 32 células, y luego de lo cual, para el día 8 a 10, ya tenemos al blastocisto. Bueno, los resultados de la fecundación es la restauración de la diploidía, formación de una célula completa, redistribución del material citoplasmático, ya se puede ver el sexo genético, cromosómico y cromatínico, y también el inicio de la segmentación o clivaje, que es lo que va a producir esta serie de células que más adelante siguen avanzando, y vemos la formación del embrión y del feto. Luego de esta fase, ¿no? Hasta el blastocisto, es en ese momento que se va a producir la implantación. Periodo durante el cual el huevo en el estado de blastocisto va a incorporarse al endometrio o decidua, ¿no? Entonces, hay fases en esta etapa, ¿no? de la implantación, que son la aposición, adhesión, la ruptura de la barrera epitelial y la invasión. Entonces, en esa etapa ya se podría, si una paciente tiene algún tipo de retraso o anormalidad, de repente, con la hormona gonadotropínica coriónica humana, ¿no? En sangre, ya podríamos tener un examen positivo. Acá tenemos el desarrollo post-fecundación, ¿no? Tenemos el óvulo, luego el espermatozoide que ingresa al folículo maduro, ¿no? Luego la formación del cigoto, a los 2 días ya tenemos 2 células, luego entre el segundo y el tercero ya tenemos 8 células, de 4 a 8 células. En el día 4 ya se está formando la mórula, y en el día 5 ya estas células se comienzan a agrupar de tal manera que se forma el blastocisto. Es en este momento, entre el día 6, 8 o 10, que se va a producir la implantación del blastocisto, ¿no? Que ya toda esta migración que sigue el cigoto, ¿no? Y las células por la trompa, ¿no? Y llegan hasta la implantación en el endometrio de la mujer.
Entonces hay una serie de teorías que permiten que se dé esta implantación, ¿no? La citocina, que modifica la proporción y distribución de las células hematopoyéticas en el útero, también teorías inmunológicas, ¿no? Que permitirían que el cuerpo de la mujer no rechace al blastocisto, ¿no? Y se pueda implantar en el útero. Entonces, acá tenemos algunos factores para una adecuada implantación. Bueno, una preparación adecuada del endometrio, buena nutrición, tener un apoyo endocrino normal, antecedentes genéticos, vascularidad uterina, falta de enfermedad intrínseca y de defectos anatómicos y respuestas inmunológicas normales, ¿no? Porque muchas veces si el sistema inmunológico de la paciente no está bien, puede producir algunas reacciones y se rechaza la implantación y muchas veces ni la paciente sabe que todavía está embarazada y se da la pérdida tan precoz que a veces solamente llega a ser un embarazo bioquímico o un pequeño retraso que la paciente nunca supo que estuvo embarazada. Entonces, la implantación se puede producir desde días 7, 8, 10 y el blastocisto en este momento está compuesto por 50 a 60 células. Al término del blastocisto se llega a 99 células de trofoblasto y 8 células formadoras. Al final de la semana ya podríamos ver un diminuto corazón. La implantación depende del desarrollo precoz de las células trofoblásticas durante la fase de blasto, ¿no? Entonces, es en este momento, cuando es células trofoblásticas, que se produce la implantación. Estas células digieren la zona pelúcida y permiten que el embrión se fije a la pared del endometrio. La fase de aposición ocurre entre los 5 o 6 días post-ovulación y el blastocisto busca su lugar de implantación, ¿no? Generalmente busca el lugar donde hay mejor irrigación y en forma específica con su masa celular interna en el polo en que el trofectodermo se va a adherir al epitelio endometrial superficial. Este momento es el que va a determinar la localización de la inserción placentaria posteriormente. Entonces vemos la fecundación día 0, el embrión día 3 y ya cuando está en periodo de blastocisto, ¿no? En día 5, 6, 7, 8 se va a producir la implantación, ¿no? En el cual, cuando se produce la implantación, a veces se puede ver un pequeño sangrado marrón. Las fases de adhesión, las células trofoectodérmicas del blastocisto y de las células epiteliales endometriales hacen contacto directo con las membranas apicales y el blastocisto queda inicialmente pegado al útero. Luego, posterior a ello, hay una rotura de la barrera epitelial. Las células de trofoblasto del blastocisto penetran entre las células epiteliales al destruirlas. Y el embrión queda implantado, ¿no? Comienza a invadir el endometrio, hay una ruptura, de repente de algunos vasos pequeños, que pueden dar este sangradito marrón que es bastante común verlo en los primeros días de la gestación. La fase de invasión. La invasión no se debe a la presión pasiva por crecimiento, sino a un proceso celular activo que se desarrolla de forma muy controlada. Está regulado fundamentalmente por factores proteolíticos e inmunológicos, ¿no? Entonces, esa parte de la inmunología es muy importante porque hay pacientes que son que son abortadoras recurrentes, ¿no? No se sabe a veces cuál es la causa, se les busca factores inmunológicos e incluso no se les encuentra ninguna alteración inmunológica, sin embargo, pierden cada vez que se embarazan, 4 o 5 embarazos, ¿no? Los pierden por algún factor que todavía no está totalmente conocido, ¿no? Se hablan de factores inmunológicos, pero también se habla de algunos factores psicológicos
que harían que no se produjera la implantación, a pesar de que la paciente y el esposo se llegan a embarazar, ¿no? La invasión tofogástrica y la permisividad endometrial son los principales determinantes de la implantación. A ver. Y ese es el sangradito que se puede producir, ¿no? Post implantación. Bueno, acá quiero resumirles, esta tabla es importante para que ustedes tomen en cuenta el origen de los sistemas y de los aparatos, ¿no? Entonces, grábenla bien esta lámina, ¿no? Para que no les quede duda el origen de los sistemas y de los aparatos, ¿no? En el desarrollo del embrión y del feto, cómo se van a ir desarrollando cada uno de los sistemas y órganos, ¿no? De la capa del ectodermo va a dar origen al sistema nervioso, al epidermis, ¿no? Y anexos, o sea, la piel y anexos, al cristalino. De la capa del endodermo va a dar origen a todo lo que es el sistema gastrointestinal, ¿no? Tubo digestivo y anexos. El hígado, el páncreas y la tiroides. Y en el mesodermo va a dar origen al sistema muscular, vascular, esquelético, urogenital y dermis, ¿no? En esta tabla están todos los sistemas y más o menos recuérdenla bien, ¿no? Para que vean más adelante el desarrollo del embrión y del feto, ¿no? Acá vamos a ver rápidamente, ¿no? Porque la idea no es tampoco cansarlos de cuándo, en qué semana, en qué día, ¿no? Se produce cada órgano. En líneas generales vamos a ver el desarrollo del embrión, ¿no? Hablamos ya el embrión hasta antes de las 9 semanas, y a partir de las 9 semanas, ya hablamos de desarrollo fetal, ¿no? No, en esta lámina no está tan bien porque pusieron 3 meses y todavía estaba desarrollo del embrión, pero vamos a ir viendo cómo va desarrollando cada uno de los órganos. En el primer mes, o sea, en las 4 primeras semanas, vemos que el sistema nervioso comienza a formarse, el corazón comienza a tomar forma y a latir, ¿no? Ecográficamente lo vamos a poder ver más o menos a las 6 semanas y media, que ya el corazón con latidos cardíacos, ¿no? En el segundo mes, o sea, a las 8 o 9 semanas, ya comienza la formación del cerebro. Y en el tercer mes, el feto ya se va a poder observar movimientos y con alguna experticia ecográfica también se podría reconocer el sexo. A partir del cuarto mes, ya tenemos terminado el aparato circulatorio y también ya podemos ver la organización del esqueleto, ¿no? Y de los huesitos, ¿no? A partir del quinto mes sí ya hay una maduración del sistema nervioso. A partir del sexto mes, los bronquios y pulmones ya casi se han terminado su formación y solo faltaría su maduración. A partir del séptimo mes, ya el feto posee todos los órganos necesarios para vivir fuera del útero, pero aún le falta la maduración pulmonar, que recién se completa más allá de las 34 semanas con la formación de surfactante, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Es un tema bastante de ciencias básicas, ¿no? Y
Y no sé hasta este momento si tienen alguna pregunta o todo quedó claro. Todo claro, doctora. ¿Sí? Doctora, todo claro. Ya. Bueno, ya terminando esto del desarrollo fetal y embrionario, vamos a seguir con lo que es el cuidado preconcepcional, ¿no? Eso ya son más temas de conceptos, ¿no? Para saber cómo nos debemos presentar o qué tanto nos debemos preparar antes de embarazar, ¿no? El cuidado preconcepcional. En esos momentos hay una serie de leyes y de normas que nos están dando para que hagamos también consejería preconcepcional. No solamente esperemos a que la mujer esté embarazada, sino que se inicie antes de la concepción, ¿no? Entonces, el cuidado preconcepcional es la asistencia sanitaria reconocida como un componente crítico en la atención de salud de las mujeres en edad reproductiva, con la finalidad de incrementar las posibilidades de un resultado perinatal favorable, ¿no? Entonces, este consultorio, este concepto de cuidado preconcepcional se da con la finalidad del resultado perinatal y materno sea favorable. Entonces hay un conjunto de intervenciones que tienen como propósito identificar y modificar factores de riesgo cuando sea posible, ¿no? Factores de riesgo maternos. Estos factores pueden corresponder a variables sociales y médicas que directa o indirectamente están relacionados con los factores causales de un mal resultado perinatal, ¿no? Entonces, en las consultas preconcepcional debemos indagar, examinar, evaluar a las pacientes buscando y conociendo, ¿no? Si es que las pacientes tienen alguna patología antes de la gestación. Por ejemplo, hablemos de hipertensión, de diabetes, de enfermedades inmunológicas como el lupus, o de repente es una paciente trasplantada, o es una paciente que tiene un cáncer y no lo sabe, ¿no? Entonces es importante que una paciente que ya desea embarazarse, bueno, y anualmente también lo debería hacer, un chequeo completo, ¿no? Abarca desde el Papa Nicolau, saber que no tenga ninguna lesión precancerosa del cuello del útero, que no tenga cáncer del cuello del útero o que no tenga un cáncer de mama, ¿no? Y si lo tuviera, ¿no? Tratar de dar la consejería necesaria para que de repente posponer la maternidad o evitarla, ¿no? Eso también nos permite mejorar el acceso de las pacientes a los programas de consejo genético, ¿no? También si uno hace una buena historia clínica, preguntando los antecedentes, tanto familiares, ¿no? Directos, ¿no? De su familia como la de su pareja, podríamos encontrar algunas enfermedades que se repiten, ¿no? Y que son genéticas, ¿no? Hablamos de hemofilia de repente, o otras enfermedades como la diabetes, ¿no? Que pueden ser o las enfermedades también, ¿no? La artritis, el lupus, que se repiten en la familia, ¿no? Entonces, es importante conocer estos antecedentes de la paciente y si ya tiene la enfermedad, también dar la adecuada consejería. Aumento de la información sobre los suplementos vitamínicos, en especial el ácido fólico, ¿no? El ácido fólico es algo de lo que siempre nos debemos preocupar en los consultorios de ginecología. Si la mujer ya está decidida a embarazar y durante toda su vida reproductiva debería tomar ácido fólico. La recomendación básica es de 400 a 500 miligramos por día, por lo menos 6 meses antes de la gestación. Y si ya tuviera un antecedente de alguna malformación, sobre todo del sistema nervioso central, entonces hablamos que debería estar tomando 2 gramos de este ácido fólico una vez al día para prevenir o evitar estas enfermedades del sistema nervioso central, ¿no? Malformaciones del sistema nervioso central. Además, mejorar la información sobre la protección del embrión mediante un mayor control de los factores ambientales,
La consulta preconcepcional también se define como la entrevista programada entre una mujer y o pareja con el equipo de salud previo al embarazo. Entonces, esto es lo nuevo, lo que se está solicitando en todos los establecimientos de salud, que se haga una evaluación y que tengamos un consultorio preconcepcional. El objetivo de corregir, eliminar o disminuir factores o conducta de riesgo reproductivo y tratar enfermedades que puedan alterar la evolución normal de un futuro embarazo. La meta del asesoramiento preconcepcional es que la pareja reciba toda la información necesaria para tomar decisiones conscientes sobre su futuro reproductivo, ¿no? Para saber en qué momento embarazar, para saber si posponer el embarazo es lo único, o de repente no embarazar porque es más riesgoso para la mujer. También es necesario comunicar y educar a las mujeres en edad fértil sobre una importante lista de factores que aumentan el riesgo materno-perinatal y que pueden ser reducidos y o reconocidos en esta etapa. Ayudar a los futuros padres a tomar una decisión informada, orientar hacia el cambio de los hábitos no saludables, ¿no? Como el alcohol, el tabaco, ¿no? O la alimentación no tan balanceada, informar sobre las situaciones de riesgo, adaptar el manejo de las patologías maternas antes de la concepción. Entonces, tenemos una serie de intervenciones, pero básicamente es la evaluación del riesgo preconcepcional, intervenciones en educación y promoción de la salud, y lo más importante es la suplementación farmacológica de nutrientes, sobre todo con el ácido fólico. Cuando evaluamos riesgo, ¿no? Hablamos también de la edad materna avanzada, ¿no? Aquellas mujeres que tienen más de 35, más de 40 años, tienen un mayor riesgo de desarrollo de síndrome de Down, ¿no? Entonces, eso ya se ha estudiado, ya incluso en la ecografía genética lo podemos descartar, ¿no? Y hay una serie de estudios en que la edad materna está muy enlazada con el síndrome de Down y con otras malformaciones, ¿no? Entonces, si bien es cierto que actualmente cada vez más la mujer pospone el inicio de la maternidad, debería saber que tiene estos riesgos, ¿no? A veces poco conocidos o tratando de ocultar estos resultados, ¿no? Pero es algo que la mujer debe saberlo antes de embarazarse. Los antecedentes patológicos son importantes a tener en cuenta, como les mencionaba. Toda patología de carácter crónico debe tomarse en consideración porque en el futuro embarazo puede alterar la historia natural. La enfermedad puede comprometer el resultado materno-perinatal. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de diabetes, ¿no? Una diabetes descompensada nos da riesgo de malformaciones fetales, nos da riesgo de quizás un bebé macrosómico, o también se puede ir al otro extremo, depende de qué tan mal está en la paciente. También hay pacientes con retardo de crecimiento intrauterino, con restricción de crecimiento intrauterino, en pacientes que no tienen la glucosa controlada. Otra patología también que es muy común en nuestro país es el hipotiroidismo, ¿no? A las mujeres con hipotiroidismo, se demoran en embarazar cuando no están controladas, o también puede ser que este déficit de hormona tiroidea pueda llevar a que tengan un bebé con alteraciones del desarrollo mental. Es importante por eso un control o una evaluación preconcepcional, ¿no? Evaluar los antecedentes genéticos, ¿no? Cromosómicos, malformaciones en la historia personal y o familiar de la pareja y de la misma paciente. Esta información permitirá realizar un consejo genético apropiado y explicar las posibilidades terapéuticas y las opciones de diagnóstico prenatal. Evaluación de riesgo, ¿no? En los antecedentes reproductivos, tales como los abortos a repetición, muertes perinatales,
defectos congénitos u otros que sean desfavorables. Y en la evaluación de riesgo, bueno, hay que cambiar algunos hábitos, ¿no? La vida sedentaria, el tabaquismo, la ingesta de bebidas alcohólicas, los estilos de vida, el entorno social, son algunos campos donde uno puede trabajar y hacer consejería, ¿no? Entonces, en esto podemos hacer mayor hincapié en las pacientes que acuden a estos consultorios preconcepcionales, ¿no? El consumo de tabaco, el tabaco y el alcohol y las drogas ilegales se han visto que tienen correlación con algunas malformaciones fetales, ¿no? Entonces, evitar el consumo totalmente durante los 4 primeros meses de embarazo, ¿no? La actividad laboral también, ¿no? Según el tipo de actividad laboral, podríamos estar más expuestos a ciertas sustancias tóxicas, ¿no? Que podrían llevar también a malformaciones o alteraciones de todo el sistema de cada persona, ¿no? Exposición a tóxicos ambientales, ¿no? De repente los que viven cerca de las minas o los que trabajan en minas, exposición a teratógenos también, ¿no? Los que trabajan en los laboratorios de investigación de repente o preparan de repente algunos medicamentos que puedan conllevar a o son teratogénicos, ¿no? El estrés también es otro factor que hay que evaluar durante el embarazo y antes del embarazo también. El estado mental, el ejercicio, la nutrición y tipo de alimentación, el ambiente en el hogar, la violencia, la economía, el apoyo familiar y social, los animales domésticos también, ¿no? Hay enfermedades, ¿no? Que están relacionadas con tener gatos, ¿no? Como ustedes ya saben, el deseo del embarazo también. Y por eso es importante siempre, cada vez que evalúen a una mujer en edad fértil, ¿no? Hay que hacer una evaluación general primero, ¿no? A ver cómo están sus pulmones, cómo está su corazón mismo, el abdomen, de repente alguna masa, algún tumor tuviera por ahí. Y ya en el examen preferencial, a nivel de genitales, ¿no? Puede ser un útero miomatoso, puede ser que tenga un gran quiste y no se ha dado cuenta la paciente, o que tenga alguna tumoración mamaria, ¿no? Que durante el embarazo puede acelerarse, ¿no? Porque como sabemos, al disminuir las defensas y ser el sistema inmunológico propenso a avanzar las enfermedades tanto cancerígenas como las enfermedades inmunológicas. Evaluación del riesgo, podemos pedir algunos exámenes, ¿no? Una paciente debe llegar en las mejores condiciones el embarazo, ¿no? No debe llegar con anemia, no debería llegar con anemia, debería saber la mujer saber su grupo y factor, sus niveles de azúcar, ¿no? De glicemia, el examen de orina también, buscar proteinuria, ¿no? Porque hay pacientes que ya tienen enfermedad renal, de repente por hipertensión o por alguna otra causa y y no lo saben fehacientemente, ¿no? Entonces es importante pedir una batería de exámenes iniciales y antes de embarazarse, ¿no? Que sea portadora de alguna infección de transmisión sexual, ¿no? La sífilis, ¿no? El VIH, hay que descartarlos, hepatitis B, TORCH, ¿no? Toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes, ¿no? Que son enfermedades que producen, algunas de ellas cuando se dan en la gestación, ¿no? En su fase aguda, pueden producir una serie de malformaciones en el bebé. Las infecciones de transmisión sexual, el papilomavirus humano, la gonorrea, la clamidia, ¿no? La clamidia es una de las principales causas de embarazo ectópico, ¿no? Entonces, todas estas evaluaciones deben realizarse antes de la gestación, ¿no? Entonces hay una serie de intervenciones, evitar la exposición a radiaciones ionizantes y agentes tóxicos, evitar la bipedestación prolongada, evitar jornadas laborales muy prolongadas, ¿no? Entonces,
en estas cosas, en estos puntos, podemos trabajar un poco antes de que se produzca la gestación. Y como habíamos visto, ¿no? Hay algunos oficios o ocupaciones que nos dan más riesgo de malformaciones. Han sido algunos tipos han sido asociados más a abortos, muerte fetal, parto prematuro, bajo peso al nacer y algunos defectos congénitos. Factores asociados al estilo de vida, algunos hábitos pueden determinar una serie de riesgos para las mujeres en edad fértil. La identificación y modificación de dichos hábitos pueden beneficiar a las mujeres y su futuro embarazo. En cuanto a los hábitos nutricionales, ¿no? La mujer embarazada o que desea embarazarse debe ir en las mejores condiciones, ¿no? El embarazo es como una prueba para el cuerpo y la salud de la mujer. Entonces, debe ir con un peso adecuado, porque estar muy gordita o muy delgada disminuye la fertilidad, ¿no? Se debe identificar en la evaluación preconcepcional malos hábitos nutricionales, como el sobrepeso, la delgadez, la anorexia, la bulimia. También las pacientes, por ejemplo, que hacen dietas muy agresivas, ¿no? Que no comen carne, huevo, incluso hasta pescado creo que no comen. Entonces, ese tipo de dieta hace que haya déficit de ácido fólico. Y ese déficit de ácido fólico puede llevar a malformaciones del sistema nervioso central. Hablamos de hidrocefalia, hablamos de anencefalia, ¿no? O que no cierre el tubo neural, ¿no? Un mielomeningocele, ¿no? O otros tipos de esas enfermedades neurológicas, ¿no? Entonces, la mujer tiene que estar consciente de esto, ¿no? No la más delgada es la más fértil, ¿no? No la más delgada tiene buena cantidad de vitaminas, entonces, debe llegar con una cantidad de ácido fólico que evite la generación de estas malformaciones del sistema nervioso central que van a ser invalidantes muchas veces para el bebé. Se ha visto que la desnutrición durante el embarazo también se asocia a prematurez, restricción del crecimiento intrauterino, mortalidad perinatal y defectos del tubo neural, ¿no? Como les mencionaba. Entonces es bueno hacer ejercicios y deportes, ya que producen no solamente bienestar físico, sino también psicológico, tanto para las mujeres con intención de embarazarse como con las que ya están embarazadas, ¿no? Mejorar los ejercicios aeróbicos es una buena forma para fortalecer los músculos y activar la circulación venosa, en el cual, como pueden haber escuchado, ¿no? Hay muchas mujeres que en el embarazo, por el aumento del peso y por problemas de la recirculación venosa, eh, producen varices, ¿no? ¿Qué se debe evitar? El tabaco, tanto activo como pasivo, el alcohol, ya que es probablemente teratogénico. Y bueno, esto es en la parte de la evaluación preconcepcional y las consultas preconcepcionales. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo muy claro o ya se quedaron dormidos todos? Todo claro, doctor. Ya. Si no hay ninguna pregunta, ya voy a iniciar la última parte ya. Son el diagnóstico del embarazo, ¿no? Hay signos de certeza, de probabilidad de embarazo, y acá más o menos vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es el diagnóstico del embarazo. Entonces, como sabemos, el embarazo es un estado fisiológico, no es una enfermedad. La mujer no está enferma cuando está embarazada. Puede ser difícil de confirmar o negar durante el primer trimestre, ¿no? La mejor prueba que tenemos, si ya hay un retraso de 3, 5 días, es la beta-HCG coriónica, ¿no? Humana en sangre, no en orina, no en las pruebas caseras, sino en sangre. El diagnóstico puede ser clínico, por laboratorio o por ecografía también.
Entonces, en el diagnóstico del embarazo, como sabemos, hay una serie de cambios, alteraciones endocrinológicas, fisiológicas y anatómicas que acompañan al embarazo y que generan síntomas y signos que brindan evidencias de que existe el embarazo ya. ¿Se cerró, creo? ¿Qué pasó? Se cerró, ¿no? A ver. Sí, doctora. Sí, doctora. Mm, Eso. Ya. Ya. Entonces, ¿qué nos da evidencia de sospecha de embarazo? Las náuseas y los vómitos. Pero ¿cuándo aparecen recién? A la 6ª semana de gestación, ¿no? El aumento de la hormona gonadotropínica humana va a dar este aumento o esta presentación de las náuseas y los vómitos, que más o menos van a llegar hasta las 12 semanas aproximadamente, ¿no? Entonces, el inicio, una sospecha, es cuando la mujer comienza a tener náuseas y vómitos. También pueden haber algunas alteraciones de la micción, ¿no? Puede haber polaquiuria, ¿no? Quiere orinar a cada ratito y ciertas molestias a nivel del hipogástreo cuando se produce la micción. La fatiga también es otro de los signos o la evidencia, los síntomas de sospecha de embarazo, ¿no? El cansancio, ¿no? Que mencionan las pacientes. Y ya un poco más adelante uno puede sospechar cuando ya percibe los movimientos fetales, ¿no? Pero eso ya es mucho más avanzado en la gestación, ¿no? Generalmente aparecen más de 20 semanas, ¿no? En aquellas pacientes que ya tienen varios hijos, de repente aparecen entre las 16 y 18 semanas, pero las primerizas generalmente a partir de las 20 semanas. Entonces, esos serían los síntomas de sospecha de gestación, ¿no? Una mujer vomitando, ¿no? Y los signos presuntivos, es decir, los signos que podemos evidenciar son el cese de las menstruaciones, ¿no? Uno puede preguntar la fecha de última regla y ahí recién la paciente se acuerda que no le viene la menstruación, ¿no? Los cambios, por eso sí es muy importante que la paciente sepa su fecha de última regla, ¿no? Insistir en la fecha de última regla. Más adelante vamos a hacer una clase, ¿no? También sobre este tema. Y tenemos que siempre insistir en las pacientes a cualquier edad que recuerde su fecha de última regla, ¿no? También podemos ver otros signos presuntivos, cambios anatómicos en la mama, hay dolor de mamas, hay también eh, se ponen un poco más oscuras los pezones, la areola de las mamas, pueden hacer algunos de los primeros signos, los signos presuntivos de embarazo. También hay un cambio de color de la mucosa vaginal que se vuelve un poco violácea, que es el signo de Shawi. Otro signo de sospecha son el aumento de la pigmentación cutánea y, bueno, más adelante el desarrollo de estrías abdominales también. Ahora hablamos de evidencia probable, signos probables, ¿no? Uno, el crecimiento del abdomen hacia las 12 semanas, el útero se palpa ya a través del abdomen, ¿no? También puede haber cambios en la forma, el tamaño y la consistencia del útero, más o menos entre las 6 a 8 semanas, y cambios anatómicos en el cuello uterino, ¿no? Que nos pueden hacer pensar en una evidencia probable de gestación. Bueno, las contracciones de Braxton Hicks, que son mucho más adelante, el peloteo, la delineación física del feto, resultados positivos de ensayos hormonales o presencia de gonadotrofina coriónica en orina o suero, ¿no? Esas son evidencias probables. Y los signos de certeza, ¿no? Es cuando ya, por ejemplo, identificamos o escuchamos los latidos cardíacos fetales. Por estetoscopio, bueno, acá he mencionado que se puede
escuchar a partir de las 17 semanas en promedio. Si no son muy gorditas, de repente lo podemos escuchar más antes, ¿no? Entre las 16 a 20 semanas. Y por Doppler o ecografía hacia por Doppler, detector de latidos se refiere, hacia las 10 a 12 semanas. Por ecografía, los latidos cardíacos recién se observan, acá hay un pequeño error, a las 6 semanas y media. Otro signo de certeza es cuando ya la paciente percibe los movimientos, ¿no? Percepción de movimientos fetales activos a las 20 semanas aproximadamente. El tercer signo de certeza, el reconocimiento del embrión y feto en cualquier momento del embarazo por imágenes. Entonces, acá hay un punto importante, ¿no? ¿Cuándo pedir ecografía? ¿No? Estoy pensando que estoy embarazada. ¿Me hago una ecografía ya? Por ecografía, recién se ve la gestación cuando los valores de beta-HCG son de más de 1500. Eso es aproximadamente de 4,5 semanas a 5 semanas recién. Entonces, antes de eso, no lo vamos a ver por ecografía el embarazo. ¿Ya? Tiene que ser el ecógrafo súper ultra modelo para que lo podamos ver a las 4 semanas, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esto para no pedir de frente cuando ya tienen 2 días de retraso, pedir ecografía, ¿no? Posiblemente no salga nada y más adelante recién se va a poder ver por ecografía. Entonces pidamos, cuando hay unos pocos días de retraso, pidamos beta-HCG en sangre y mejor si es cuantitativo, ¿no? Porque cada 2 días se duplica aproximadamente el valor de la beta-HCG y eso nos permite ver si está avanzando bien en la gestación o cuando estamos por descartar un embarazo ectópico, ¿no? Que no vemos ecográficamente, nos sirve mucho la beta-HCG cuantitativa. Bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna última pregunta. Doctora, buenas tardes. ¿Se me Sí, escucha? bueno, sí, Quería preguntar respecto a la fecundación in vitro. ya. En esos casos, ¿en qué etapa del cigoto se implanta? Se hace la implantación. Generalmente lo que hacemos en la fertilización in vitro es se hace seguimiento de las células, ¿no? Entonces están viendo que pasen de mórula, que estén en blastocisto. Cuando están en blastocisto, y también se le pueden hacer algunos estudios preimplantacionales, es ahí en el momento que se coloca los embriones. Blastocisto, igual que cuando se produce la implantación en el embarazo, igual, en blastocisto. Y doctora, con respecto a los estudios de los cariotipos, ¿con ese aspecto también se le hace antes entonces? Lo que pasa es que hay algunos estudios que se están haciendo antes de la implantación, ¿no? De algunas enfermedades, con un costo adicional en lo que es la fertilización in vitro, ¿no? Se le hace esos estudios preimplantacionales, se le informa a la paciente si tiene algún tipo de alteración y generalmente no se colocan esos embriones que tienen alteraciones, ¿no? Pero no en todos las fertilizaciones in vitro se hace ese estudio, ¿no? Porque aumenta el costo del tratamiento, ¿no? De fertilidad. Entonces, algunas o muchas de las pacientes eh, se les coloca los embriones así, sin ningún estudio preimplantacional, ¿no? Y tienen el riesgo que tenemos de tener un bebé con malformación o con alteraciones es del 2% en la población en general. Y es el mismo riesgo si no le haces el estudio preimplantacional que tienes si te implantan un embrión de frente, ¿no? 2%, menos del 2%. Y doctora, con respecto a eso, ¿cuántos blastocitos se suelen implantar? He visto que sí, he escuchado, ¿no? Que ponen 2
o ya se está colocando uno? Mira, como todo esto es nuevo, bueno, no tan nuevo, pero en estudio, ¿no? Actualmente se considera no implantar más de dos. Algunas pacientes un poco que desean que de una vez tener de a dos, ¿no? Pero esos son más riesgos, tanto para los bebés como para la paciente, ¿no? Entonces, que no llegue a un embarazo a término, que tengan algún tipo de alteraciones como preeclampsia, diabetes, ¿no? Entonces, lo ideal y lo que se debería hacer es solo implantar uno. Ujú. Eso es lo que se debería hacer, ¿no? Pero toda la parte de fertilización no está tan normada, ¿no? Es un poco de la experiencia de cada centro, de lo que le va mejor en cada centro, ¿no? Y lo que hacen, ¿no? Según los resultados que van obteniendo, ¿no? Hay lugares, antiguamente o al inicio se ponían 5 o 6 embriones, todos los que pudieran, ¿no? Y se veía que se perdían gran cantidad de ellos, ¿no? O los embarazos, si se lograban avanzar, no llegaban a término, ¿no? Teníamos bebés de 26 semanas, de embarazos triples, cuádruples de 26 semanas, ¿no? Ahora ya han sido conscientes de que sus resultados no van a ser óptimos, ¿no? La idea no es tener prematuros, ¿no? La idea es que el bebé llegue bien, ¿no? Y hasta término, ¿no? Esa es la idea. Entonces, lo ideal en el país de las maravillas sería solo colocar uno. Ok, doctora, gracias. Gracias por tu pregunta, muy buenas preguntas. Suecia, ¿no? Suecia. ¿Alguna otra pregunta? Creo que también tienen clases por ahí, algunos están transportándose sus clases. Acá, a ver, acá hay preguntas ¿no? En el chat. Ah, no, Susana. Silencio micrófono. Doctora, otra consultita. ¿Y para que las mujeres ovulen y desgasten los óvulos, retiren óvulos, qué hormonas se dan? No te entendí. Ampollita. ¿Cómo dices? Ay, No te entendí. ¿Me escucha? ¿Me escucha, doctora? Entrecortado un poco. Le estaba preguntando, en caso de la fecundación in vitro para retirar los óvulos a las mujeres, ¿qué ampollitas se puede aplicar para que un poco más? Ah, ya. Lo que pasa es que cuando hacemos fertilización in vitro y quieren guardar óvulos, ¿no? ¿Te refieres a eso? ¿Sí? Sí, sí. Sí, ya. Estamos utilizando FSH recombinante, ¿ya? Con la idea de tener más folículos, ¿no? Y de mejor calidad para que después aspirarlos, ¿no? En el momento adecuado. Y bueno, eso es como se maneja, ¿no? FSH recombinante es lo que se está utilizando. La hormona que nosotras producimos es hormona en ampolla, ¿no? Eso estimula la formación de folículos. ¿Hasta cuándo lo pueden hacer también? Sería otra pregunta, ¿no? Hay, bueno, varios de los centros ya menores de 37 años, ¿no? Para esa recolección y guardar los folículos. Doctor, una consulta. ¿Sí? Sí, Christopher. Disculpe, ¿para qué se utiliza la ecografía de arterias uterinas? Ah, ya. La ecografía de las arterias uterinas se utilizan o se piden en dos momentos importantes, ¿no? En la ecografía genética, entre las 12 a 14 semanas, y esa alteración de su pulsatilidad o de su ACE, o que sean patológicas, ¿no? Con presencia de Notch,
nos permite saber entre las 12 a 14 semanas, cuando se hace la ecografía genética, saber si la paciente también tiene riesgo de restricción del crecimiento y de preeclampsia, ¿ya? Y también se vuelve a repetir la evaluación de las arterias uterinas entre las 20 a 24 semanas, e incluso a partir de las 24 semanas que ya debería desaparecer el notch de las arterias uterinas, para evaluar también riesgo de restricción de crecimiento intrauterino y sobre todo de preeclampsia. ¿Por qué es importante evaluar las arterias uterinas? Porque al hacer esta evaluación hay muchos estudios, ¿no? Y lo que se viene haciendo ahora es dar aspirina, ¿no? Ácido acetil salicílico como preventivo de preeclampsia. Tomar 150 miligramos antes de las 16 semanas ayudaría mucho para evitar tener preeclampsia o preeclampsias severas, ¿no? Preeclampsias graves. Eh, entonces es por eso que es importante este estudio, ¿no? De las arterias uterinas. Gracias, doctora. Ujú. Vamos a agradecer a la doctora Chimabukuro por la clase el día de hoy. Recuerden que las clases teóricas es como una orientación acerca del tema y ustedes están obligados a leer sus libros bases, que en este caso sería el Williams, porque pueden venir en el examen preguntas que están en el libro y no necesariamente que la doctora las haya expuesto. La clase teórica sirve para orientar. No es que las preguntas del examen van a ser exclusivamente del PPT de la doctora, porque la doctora Chimabukuro puede poner preguntas relacionadas al tema que están en su libro Williams. Así que por favor lean su libro. ¿Alguna otra pregunta más a la doctora Chimabukuro para dar por terminada la clase? Doctora, Sí, te escucho, Somali. doctora, buenas tardes. Doctora, disculpe, tengo una consulta. ¿Existe una edad probable, una edad límite para hacerse la fecundación in vitro? ¿Casualidad? Bueno, como les mencioné, toda esta parte de los tratamientos de fertilidad no están normados, ¿no? No es que haya una norma, pero lo que se ha convenido, ¿no? Es hacer procedimientos de fertilidad no más de 50 años, ¿no? En mujeres menores de 50 años. Sin embargo, en el hospital vemos pacientes de muchas mayores edades, ¿no? Creo que la paciente con mayor edad que he visto es de 57 o 58 años, ¿no? Sin embargo, son aumentarles muchos riesgos a las pacientes, a los bebés también, ¿no? Porque generalmente se complican, tienen preeclampsia, desarrollan enfermedades como diabetes o incluso tienen alguna enfermedad escondida por ahí, ¿no? Y comienzan a acelerarse el proceso de estas enfermedades, ¿no? Entonces, si bien no está normado, o no hay una norma internacional o un protocolo internacional, lo que se ve es que se hace en menores de 50 años. Gracias, doctora. Bueno, chicos, agradezco su atención y nos vemos más adelante en alguna otra clase que voy a dictar más adelante y en el hospital, ¿no? En el hospital Rebolletti. Gracias por su atención, gracias, doctor Arce. Gracias, doctora. Bueno, chicos, nos Gracias, estamos doctora. viendo
Estudien, agarren su libro ahora, su Williams, y comiencen a leer. Hasta luego.